Convicciones. Breves miradas a la verdad. Una sola cosa es necesaria: de la oración, necesidad de la oración. En otras obras ascéticas se ha tratado con profusión de esta materia de la oración. En las visitas al Santísimo Sacramento, en un tratadito que se puso al final de la preparación para la muerte, y sobre todo, se ha tratado de este asunto en un librito aparte, titulado El gran medio de la oración. En la primera parte de ese librito, se trata de la necesidad que tenemos de rezar para salvarnos. Por eso, aquí no haremos más que extractar algunos pensamientos más importantes sobre este punto. Trataremos, pues, en primer lugar, de la necesidad de la oración. En segundo lugar, de su eficacia acerca de Dios para alcanzar todas las gracias. En tercer lugar, del modo de orar. En primer lugar, por lo que toca a la necesidad de la oración, hay que partir del principio de que no podemos hacer nada sin la gracia actual de Dios. Ahora bien, esa gracia nos asegura el Señor que no la concede sino a aquellos que se la piden. Pedid y se os dará. Es muy cierto, como dice Santa Teresa, que quien no pide no recibe. Tratándose, pues, de los adultos, la oración es de necesidad de precepto, como se deduce claramente de la Sagrada Escritura. Es preciso orar siempre. Rezad para que no caigáis en la tentación. Pedid y recibiréis. Todas estas palabras, es preciso, rezad, pedid, enseñan los doctores, comúnmente, con Santo Tomás, que tienen fuerza de precepto riguroso, gravemente obligatorio para todos. Todo hombre está obligado a la oración, dice el angélico, por cuanto está obligado a procurarse los bienes espirituales, los cuales no se pueden alcanzar sino por la oración. Y hay 3 ocasiones en que el hombre está más particularmente obligado a la oración: cuando se encuentra en pecado, cuando se halla en peligro de muerte, cuando siente el ataque de alguna grave tentación. Y, en general, es doctrina de los teólogos que no se puede excusar de pecado mortal al que durante un mes, o cuando más 2, no hubiera rezado nada. Pero no es sólo, como decía, de necesidad de precepto la oración, sino que además es de necesidad de medio, como lo prueban San Basilio, San Agustín, San Juan Crisóstomo, Clemente de Alejandría y otros. Este término teológico quiere decir que, sin rezar, nos es absolutamente imposible conservar la gracia de Dios y salvarnos. Así lo sostiene terminantemente el Crisóstomo. Es sencillamente imposible preservar en la virtud sin el auxilio de la oración. Y esto, concluye Lesio, debe tenerse como verdad de fe. El doctor Angélico, en la tercera parte de la Summa, trata más largamente esta verdad. Después del bautismo, dice, necesita el hombre una oración continua para poder entrar en el reino de los cielos. Y es que, si bien el bautismo, prosigue, borra los pecados, quedan todavía por vencer las tentaciones, y no las venceremos sino a fuerza de oración. Y lo confirma en otro lugar. Conseguida ya la gracia de la justificación, necesitamos pedir a Dios el don de la perseverancia para vernos libres del pecado hasta el fin de la vida. Para mejor comprender esta doctrina, hay que tener en cuenta, primero, que sin especial asistencia de Dios, no podemos conservar su gracia mucho tiempo. Sin tardar mucho nos hallaremos caídos en pecado mortal. Y es que son tantos los enemigos
que de continuo nos combaten, y por otra parte, somos nosotros tan débiles que si Dios no nos socorre con gracias especiales, mayores que las comunes que a todos dispensa, nos veremos en la imposibilidad de resistir. Esta es pura doctrina de fe que el Santo Concilio de Trento declara en estos términos: si alguno dijere que el hombre justificado puede perseverar en su justificación sin especial auxilio de Dios, o que con él no puede perseverar, sea anatema. Segundo, hay que advertir que este auxilio especial para perseverar en la gracia, Dios no lo concede, de ordinario, sino a aquellos que lo piden. Es cosa cierta, escribe San Agustín, que hay gracias que Dios concede aún a aquellos que no las piden, como el principio de la fe, pero hay otras que tiene preparadas únicamente para aquellos que las piden, tal es la perseverancia final. De todo lo expuesto debemos deducir cuán necesaria es la oración para alcanzar la salvación. Todos los condenados se condenaron por no haber rezado. Si hubieran rezado, no se hubieran perdido. Todos los santos se hicieron santos por la oración. Si no hubieran orado, no se hubieran hecho santos, ni siquiera se hubieran salvado. Nos advierte San Juan Crisóstomo: abriguemos esta convicción. Hay almas muertas porque no se arrojan a los pies de Dios, es decir, que lo mismo es no rezar que morir o perder la gracia de Dios. Los padres antiguos se reunieron para deliberar entre sí qué era lo más necesario a un cristiano para salvarse, y convinieron en que lo más necesario era no dejar de la boca aquella plegaria de David: Señor, ven en mi ayuda. Señor, vuela a socorrerme, porque si tardas en venir, caeré y perderé tu gracia. Si lo hacemos así, nos salvaremos. Si no lo hacemos, nos condenaremos. Eficacia de la oración. En segundo lugar, hay que considerar la eficacia de la oración. Dice Teodoreto que siendo una la oración, obtiene todos los bienes. El que ora alcanza cuanto desea, y en esto no podemos menos de admitir el amor que Dios nos tiene y su gran deseo de hacernos bien. ¿Qué mayor amor puede uno demostrar a su amigo que decirle: amigo, pídeme lo que quieras y te lo daré? Pues eso es lo que a cada uno de nosotros nos dice el Señor: pedid y os dará. Y Dios no señala límites. Todo lo que quisierais, pedidlo y se os dará. Afirma San Juan Clímaco que la oración puede tanto con Dios que casi la arranca a la fuerza las gracias que le pide. Somos los hombres como unos mendigos, en expresión de David. Pero si queremos ser ricos, en nuestra mano está. Con pedir a Dios las gracias, las tendremos seguras. Y si pedimos mucho, se nos dará mucho. David bendecía con particular fervor al Señor. Por eso, su gran bondad de poner siempre su misericordia a disposición de nuestras súplicas. Bendito sea el Señor, que no me niega ni mi oración ni su misericordia. Palabras que glosa así San Agustín: mientras veas que no has perdido la oración, estás seguro, porque tampoco has perdido la misericordia. Y San Juan Crisóstomo sostiene que, cuando rezamos, nos oye el Señor aún antes de que hayamos terminado la oración. Es Dios mismo quien así nos lo promete. No habrán acabado su petición y ya la habré despachado. Condiciones de la oración. Veamos, en tercer lugar,
las condiciones que debe reunir nuestra oración, que es lo más importante de la materia. Debe ser humilde. Según el apóstol Santiago, Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. La soberbia es un alto muro que se interpone entre Dios y el que reza. La oración del humilde, dice el eclesiástico, traspasa las nubes y no se retira hasta que el Altísimo la atiende. Cuando queramos, pues, pedir gracias al Señor, debemos, ante todo, echar una mirada a nuestra indignidad y, sobre todo, a las negras traiciones que a Dios hemos hecho, después de tantos propósitos y tantas promesas, por demasiado confiados en nuestras fuerzas y llenos de confianza en Él y desesperando de nosotros mismos, podemos orar y pedir a la divina misericordia el favor que deseamos. Debemos rezar con confianza. Leemos en el eclesiástico que no se ha dado el caso de que alguno haya confiado en Dios y haya quedado confundido, es decir, que no haya sido escuchado. Debemos, por consiguiente, rezar con confianza segura, como insinúa Santiago Apóstol, sin dudar un poco de que hemos de ser oídos. Porque el que duda en su oración es como el oleaje del mar, movido por los vientos. A ratos confía y a ratos se desanima. El que así reza, no piense que ha de recibir nada de Dios. Necesariamente debemos confiar en la misericordia divina y tener la inquebrantable seguridad de que recibiremos la gracia, y entonces no nos faltará, como el mismo Divino Salvador nos lo asegura. Todo lo que pidiereis en la oración, confiad en que lo habréis de recibir, y se os concederá. ¿Cómo podemos temer no ser oídos en la oración cuando Dios, que es la misma verdad, ha prometido escuchar al que ora? Pregunta San Agustín. Y en otro lugar añade el santo, siendo el mismo Dios quien en la Sagrada Escritura tantas veces nos exhorta a rezar, ¿cómo podrá negarnos lo que le pidamos? No, eso no es posible, responde, puesto que Dios, por el hecho de haberlo prometido, se ha obligado a concedernos las gracias que le pidamos. Pero yo, pensará alguno, soy pecador y no merezco gracias, sino castigos, y por eso temo, por mi indignidad. A eso responde Santo Tomás que la oración consigue las gracias no por razón de nuestros méritos, sino de la divina misericordia. Y por eso, sobre aquellas palabras de Jesucristo, pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe, comenta así el autor del Opus Imperfectum. Todo el que pide, sea justo o pecador, basta que ore. Pero todavía nuestro amoroso Redentor quiere quitarnos de raíz toda desconfianza en la oración. En verdad os digo que si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo concederá. Como si dijera, pecadores, vosotros no merecéis ser oídos por mi Padre, pero no temáis, pedid las gracias en mi nombre, es decir, por mis méritos, y yo os prometo que os concederá cuando las pidáis. Qué hermosas son las palabras del apóstol Santiago a este propósito. Si alguno necesita sabiduría, se entiende de amor divino, que la pida a Dios, que la concede a todos con abundancia y a nadie recrimina. Es decir, que no nos rechaza, poniéndonos delante los disgustos que le dimos, sino que nos acoge y nos atiende, como si entonces se olvidara de todas nuestras ingratitudes. Debemos rezar con perseverancia. Según San Hilario,
El secreto para obtener las gracias está en rezar con perseverancia. A unos despacha el Señor en la primera oración, a otros en la segunda, a otros en la tercera. Y puesto que no sabemos cuántas veces ha dispuesto Dios que repitamos la súplica para despacharla, es necesario que insistamos siempre en pedir la gracia que deseamos. Si se trata, sobre todo, de la perseverancia final, es más necesario que nunca, pues esa es una gracia que no podemos merecer, como enseña el Concilio de Trento. Sin embargo, en cierto modo podemos merecerla, con la oración, dice San Agustín, ya que rezando ciertamente se alcanza. Por eso, si queremos obtenerla y salvarnos, la tenemos que pedir a Dios continuamente, advierte Santo Tomás, que es lo mismo que quiso significar el Divino Maestro con aquellas palabras. Es necesario orar siempre sin desfaecer. Y el apóstol con aquellas otras, orad sin interrupción. No basta, según esto, rezar una vez ni unas cuantas veces, dice Belarmino, pidiendo la perseverancia. Es indispensable pedirla todos los días. El día que no la pidamos caeremos en pecado mortal y la perderemos. Escribe San Gregorio que Dios quiere darnos la perseverancia, pero a condición de que le importunemos hasta ponerle la obligación de dárnosla. Y esa es la razón de aquellas palabras del Señor, insistentes y apremiantes: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán. Pedid, buscad, llamad, sobre todo cuando aprieta la tentación, para no caer. Entonces es cuando más urge pedir y volver a pedir hasta que veamos la tentación vencida. Entonces debemos repetir sin cesar: Jesús mío, misericordia, Señor, ayúdame. No permitáis que me aparte de vos. Y al mismo tiempo hemos de pedir a Dios el espíritu de oración, esto es, la gracia que Dios prometió a la familia de David. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración. Nótense las palabras gracia y oración. Van unidas, como van unidas la oración y la gracia que pedimos. El que así rece, esté bien seguro de que no caerá en los lazos que le tientan los enemigos. Es inútil tender las redes por los aires para cazar volatería. Observa el sabio, porque las aves levantan el vuelo y burlan las redes. Así burla las tentaciones el que reza, porque con la oración remonta el vuelo hasta Dios, y Dios lo libra de caer. Según esto, se comprende lo poco que vale la excusa del pecador, que dice haber caído por no sentirse con fuerzas para resistir, porque como afirma el Concilio de Trento, Dios no manda imposibles. Lo que hace al mandar es exhortarnos a poner de nuestra parte lo que podamos y pedir lo que no podamos. Es decir, que cuando no nos baste la gracia ordinaria, que a nadie niega, nos advierte Dios que pidamos las gracias extraordinarias que necesitemos, y si las pedimos, Él nos las concede. Los bienes temporales. Como el Señor lo ha prometido, no puede menos de escuchar a quien le llama. Pero téngase en cuenta que la promesa no está hecha a la petición de bienes temporales, como la salud del cuerpo, ganancias materiales, conquista de altos puestos o cosas parecidas. Precisamente, Dios nos las quita, a veces porque ve que serían perjudiciales para el alma. Mejor sabe el médico que el enfermo lo que a éste le conviene, nota San Agustín. Si queréis, pues, pedir esas gracias temporales, hacedlo con resignación,
y bajo la condición de que no sean nocivas para la salvación eterna. Si la pedís sin esa resignación, el Señor no escuchará vuestra oración. En cambio, cuando se piden bienes espirituales, no se requieren condiciones. Los debemos pedir absolutamente y con la firme confianza de conseguirlos. Si vosotros, dice el Señor, animándonos a pedir, siendo malos e interesados, sabéis dar a vuestros hijos lo que os piden, ¿cuánto más os dará vuestro Padre del cielo el bien espiritual, es decir, las gracias que ayudan al espíritu? Pero, desgraciadamente, hay personas que apenas sí saben pedir nada fuera de las gracias temporales. Exclamaba Santa Teresa: hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Los bienes espirituales. Pidamos las virtudes, las luces de lo alto, para cumplir la voluntad divina. La mansedumbre, la paciencia y las contrariedades, la perseverancia, el divino amor, que como observa San Francisco de Sales, es un bien que contiene todos los bienes. Pidamos la gracia de orar siempre y de encomendarnos siempre a Dios. ¿Qué oraciones vais a oír, Señor?, le pregunta San Agustín, si no oís oraciones tan gratas a vos. Sí, Dios siente verdaderas ansias de enriquecernos con sus dones, como bondad infinita que es, tanto que en sentir de Santa María Magdalena de Pazzi, cuando pedimos gracias, dejamos a Dios, en cierto modo, obligado agradecido a nosotros, porque le abrimos el campo para explayar sus deseos de hacernos bien. Si por alguno queda, es por nosotros, que no pedimos. No merece, pues, compasión el pobre. Es pobre porque no pide a Dios los bienes de que está necesitado. Por eso decía Santa Teresa que de buena gana se subiría a un monte, desde el cual pudiera hacerse oír de todos los hombres, para poderles gritar desde la cumbre: hombres, rezad, rezad, rezad. A los predicadores. No nos alargaremos más en esta materia porque, como indicamos al principio, se ha escrito largamente en otros lugares, sobre todo en un librito acerca de la oración, libro de reducido precio que anda ya en muchas manos. Y no queremos caer pesados a los que quizás lo hubieran leído, repitiendo las mismas verdades. De todos modos, nada de más haría, aunque se me pasara la vida hablando de la oración, ya que la Sagrada Escritura, lo mismo en el Viejo que en el Nuevo Testamento, no se cansa de repetir que recemos, que busquemos, que llamemos si queremos las gracias. Clama, y yo te oiré. Invócame, y te libraré. Pedid, y se os dará. Todo lo que me pidiereis en la oración, pedidlo con la confianza de conseguirlo, y se os dará. Pediréis todo lo que desearéis, y se cumplirá. Si pedís algo en mi nombre, se hará como pedís. Y otros 1000 textos semejantes. Yo no sé de qué modo más patente podrá el Señor darnos a entender el gran deseo que tiene de darnos sus gracias y la necesidad que tenemos de pedir las que deseamos. Los santos padres tampoco se cansan de exhortarnos a la oración. En cambio, se nos ha de manifestar la verdad. Tengamos que lamentarnos de los predicadores, confesores y escritos piadosos, porque vemos que ni los predicadores, ni los confesores, ni los libros espirituales hablan cuando deberían hablar del gran recurso de la oración. Entre tantas cuaresmas como hay publicadas, ¿dónde hallar un sermón siquiera sobre la oración?
apenas si se encuentra alguna palabra perdida. Por eso hemos querido tratar en muchas de las obras de esta materia más expresamente. Y cuando se predica, tampoco se cansa de repetir: rezad, rezad, si queréis salvaros y haceros santos. Es verdad que para hacernos santos necesitamos todas las virtudes: la mortificación, la humildad, la obediencia y sobre todo la santa caridad, y que para practicar estas virtudes necesitamos otras ayudas, además de las súplicas, como la meditación, la comunión, los santos propósitos. Pero si no suplicamos, no seremos ni mortificados, ni humildes, ni obedientes, ni amaremos a Dios, ni venceremos la tentación, ni haremos nada bueno a pesar de todas las meditaciones, de todas las comuniones y todos los propósitos. Por algo San Pablo, después de habernos enumerado las virtudes necesarias al cristiano, nos exhorta: sed constantes en la oración, para indicarnos, explica Santo Tomás, comentando este pasaje, que el alcanzar las virtudes que necesitamos supone la continua oración, pues sin ella no tenemos el auxilio divino que necesitamos para practicar las virtudes. Concluyamos, hermano querido en el Señor. ¿Quieres salvarte y hacerte santo? Ruega siempre a Jesús, a su Divina Madre, al ángel custodio y a tus santos patrones. Ten siempre abierta la boca y despierto el corazón para decir: Dios mío, ayudadme. María Santísima, ayudadme. Santos patrones míos, ayudadme. Decía el gran siervo de Dios y gran misionero, muerto pocos años en Roma, en opinión de santo, el padre Fray Leonardo de Puerto Mauricio, que no debíamos estar ni un minuto sin repetir con los labios o con el pensamiento: Jesús mío, misericordia. Estas palabras, decía, contienen un acto de dolor y una súplica para no pecar. Y en su bellísimo librito Manual Sagrado para religiosas, refiere haber conocido a un hombre piadoso que no dejaba de la boca estas palabras: Jesús mío, misericordia, tanto que llegaba en ocasiones a repetirlas 300 veces en un cuarto de hora. Lo mismo aconsejamos: haced esta oración siempre que os acordéis, al despertar, durante la oración, después de la comunión, durante el trabajo, cuando estéis paseando, durante la comida, en el locutorio. Siempre repetid: Jesús mío, misericordia. Jesús mío, misericordia. Y que ahí vaya condensado todo este pensamiento: Jesús mío, yo, por mis pecados, merecía el infierno, pero por la confianza que me inspira vuestra misericordia, espero el perdón y la gracia de amaros siempre. Ayudadme, Jesús mío. Y no os olvidéis de encomendaros siempre a la Madre de Dios, que se llama la tesorera y dispensadora de todas las gracias, por lo cual nos exhorta así San Bernardo: busquemos la gracia y busquémosla por María, que encuentra siempre lo que busca y no conoce el fracaso. Bueno sería rezar diariamente esta oración: Padre eterno, vuestro Hijo nos prometió que nos concederíais todas las gracias que en su nombre os pidiéramos. Con la confianza que me da esa promesa, en nombre de Jesucristo y por sus méritos, os pido las gracias siguientes, que pido al mismo tiempo para todos los hombres. Dadme el perdón de todos los pecados que cometí contra vos,
de los cuales, más que de cualquier otro mal, me arrepiento de todo corazón, por lo que injurié con ellos a vuestra infinita bondad, y propongo morir 1000 veces antes que volverlos a cometer. Dadme vuestra luz divina, para que conozca la vanidad de todo lo terreno y la grandeza del bien infinito que sois vos. Dadme vuestro santo amor, que logre desasirme de todo lo creado y sobre todo de mí mismo, para que no ame más que a vos y a vuestra santísima voluntad. Enciende en mi corazón el fuego de tu amor. Dadme gran confianza en los méritos de Jesucristo y en el patrimonio de María Santísima. Dadme la santa perseverancia en vuestra gracia. Vos, Señor, tenéis triste experiencia de mi flaqueza, y sabéis las veces que hice traición a mis promesas, pues si no me asiste vuestra mano, volveré miserablemente a perder vuestra gracia. No lo permitas, Dios mío, no permitas que me aparte de ti, no permitas que me aparte de ti. Yo propongo recurrir a vos, Señor, en todas mis tentaciones y necesidades. Seguro estoy de que me socorreréis siempre que acuda a vos, pero ahí está mi temor. Temo olvidarme de llamaros, y temo que ese olvido vaya a ser causa de mi ruina. Ah, Padre eterno, por el amor que tenéis a Jesucristo, dadme la gracia de la oración, la gracia de pediros siempre vuestro auxilio, repitiendo sin cesar: Dios mío, ayudadme. Jesús mío, misericordia. María, Madre mía, socorredme. Sí, a vos acudo finalmente, oh María, abogada y esperanza mía. Vos obtenéis de Dios todo lo que pedís, pues por el amor que tenéis a Jesucristo, os ruego que me concedáis la santa perseverancia y la gracia de encomendarme siempre a vuestro Hijo y a vos. De la oración mental. Su necesidad. La vida del alma que aspira a la santidad debe ser vida de oración. El alma que no ama la oración es difícil, o mejor diría, es moralmente imposible que sea buena. Si veis un alma tibia, decid: esta hace mal la oración, y diréis toda la verdad. El gran empeño del demonio en cuanto a las almas que aspiran a la santidad es hacerles perder la oración. Si lo vence en eso, lo vencerá en todo. Decía San Felipe Neri: un religioso sin oración es un religioso sin cabeza. Pero diremos, un religioso sin oración ya no es un religioso, sino un cadáver de religioso. Es la luz del Espíritu. En primer lugar, sin oración no hay luz. El que tiene cerrados los ojos, escribe San Agustín, no puede ver el camino que lleva a la patria. Las verdades eternas son realidades espirituales, que no se ven con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la mente, es decir, con el pensamiento y la consideración. Ahora bien, el que no hace oración mental no las puede ver, y por consiguiente tampoco ve la importancia de la salvación ni los medios que debe tomar para conseguirla. He aquí la causa de la pérdida de muchas almas, el descuido en considerar el gran negocio de la salvación y las obligaciones que debemos llenar para salvarnos. La tierra está desolada porque no hay quien reflexione, y en cambio, dice Dios nuestro Señor, cuando se tienen ante los ojos las verdades de la fe, esto es, la muerte, el juicio, la eternidad feliz o desgraciada que nos espera, no se cae en pecado. Acuérdate de los
novísimos, y no pecarás jamás. Acercaos a Dios y seréis iluminados, dice el profeta David. Y en otro pasaje nos advierte el Salvador: tened la cintura bien ceñida, y en vuestras manos tened antorchas encendidas. Esas antorchas son las santas meditaciones, según San Buenaventura. La oración es una antorcha, porque en ella nos habla el Señor y nos ilumina para que acertemos con el camino de la salvación. Tu palabra es la luz que ilumina mis pasos. Es el espejo del alma. Enseña también San Buenaventura que es la oración mental una especie de espejo que nos pone delante de los ojos todas las manchas del alma. Santa Teresa escribía al obispo de Osma: aunque, a nuestro parecer, no haya imperfecciones en nosotras, cuando Dios abre los ojos del alma, como en la oración lo suele hacer, parécense bien estas imperfecciones. El que no hace oración tampoco conoce sus defectos, y por consiguiente no los aborrece, concluye San Bernardo. No conoce tampoco los peligros que corre su salvación, y por consiguiente no puede trabajar por librarse de ellos. En cambio, si se pone en oración, pronto se le descubrirán todos sus pecados y los peligros de perderse en que vive, y una vez descubiertos, podrá pensar en remediarlos. Meditando David en la eternidad, se sentía animado a practicar la virtud y corregir los vicios. Cantaba la esposa de los cantares: rompieron ya los capullos en nuestra tierra, llegó el tiempo de la poda, y se ha dejado oír la voz de las tórtolas. Cuando el alma se retira, como una tórtola solitaria, recogiéndose para hablar con Dios en la oración, entonces brotan las flores, esto es, los buenos deseos, y llega la hora de la poda, es decir, de la reforma de los vicios que se han conocido por la oración. Si hay meditación, dice San Bernardo, cuenta con que llegó el tiempo de la poda, porque la meditación añade en otro lugar, regula los afectos, dirige las acciones y corrige los excesos. El fuego abrasador. Sin oración no puede haber fuerza para resistir al enemigo ni para practicar las virtudes cristianas. La oración es para el alma lo que el fuego para el hierro. Cuando el hierro está frío, es duro y difícil de trabajar, pero puesto al fuego se ablanda, y entonces el forjador le da la forma que desea. Para observar los mandamientos y consejos divinos se necesita tener un corazón blando, es decir, dócil y fácil para recibir las impresiones de las inspiraciones divinas y para ponerlas en práctica, que es lo que pedía Salomón al Señor: darás a tu siervo un corazón dócil. Al presente y por causa del pecado, nuestro corazón es naturalmente indócil y duro, porque estando inclinado al placer sensual, recalcitra contra las leyes del Espíritu, como se lamentaba el apóstol: siento en mis miembros otra ley que lucha contra la ley del Espíritu. Solo se hace blando y dócil el corazón bajo el influjo de la gracia que se le comunica en la oración, al considerar la bondad divina, el amor que Dios nos ha demostrado y los inmensos beneficios que nos ha hecho. Se inflama nuestro corazón, se enternece y se convierte en materia apta para seguir las voces de Dios. Pero sin oración el corazón quedará como antes era, duro, reacio y recalcitrante, y acabará en la ruina. El corazón duro acabará mal, y el que ama el peligro en él perecerá. Con razón exhortaba San Bernardo al Papa Eugenio que no dejara la oración por el vértigo de los negocios.
Temo, Eugenio, que la balumba de los negocios te arrastre a dejar la oración y la meditación, y se te endurezca con eso el corazón, que no podrá aborrecer sus defectos, porque no los verá. Convicciones. Breves miradas a la verdad.